Buenas, buenas. Estoy estudiando el capítulo 1916 de Romero, así que como no tengo espacio en el celular, no queda otra que grabarme y subirlo a YouTube para después poderme escuchar. Bueno, 1916, este capítulo nos habla del pre a 1916. Primero un contexto. El 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen gana las elecciones y llega la Unión Cívica Radical UCR al poder mediante democracia, ya que en 1912 se había sancionado la ley Sáenz-Peña, la cual determinaba el sufragio universal. Entonces el voto iba a ser secreto, igualitario y obligatorio, permitiendo que dejara de haber manipulación en las elecciones. Entonces, la construcción. De 1880 a 1916 hay que tener en cuenta que gobernó el Partido Autonomista Nacional, el PAN, liderado por Roca, y también una minoría denominada notables, que eran los que manipulaban las elecciones, abrían las urnas aunque no las pudieran abrir, y entre un montón de otros procesos fraudulentos que no permitían que otro partido llegara al poder, porque estaban manipuladas por ellos. Entonces, en las décadas previas a 1916, Argentina embarcó, como le quieran llamar, algo llamado el progreso. Así lo llamaban los contemporáneos de las épocas. Desde mediados del siglo XIX, el mundo comenzó con una integración plena del mercado y la gran expansión del capitalismo. Pero a nosotros, en nuestro país, estos efectos se nos veían limitados. ¿Por qué? Primero, se debía asegurar la paz, el orden y el efectivo control sobre el territorio. ¿Qué se hizo en 1879? La campaña del desierto. Había aproximadamente un 40% de pueblos originarios y quedó el 4%. Ahí yo tengo acá anotado, se las voy a leer porque no me las acuerdo. El saldo fue 2.000 muertos y 14.000 esclavos, para que se hagan una idea. Y los esclavos fueron llevados a la isla Martín García y al Museo Nacional de La Plata. Que recuerdo ver un video, no sé si es actuación, el video está grabado o qué, pero de una persona así aborigen que se suicidó del Museo Nacional de La Plata. Estoy muy segura de haberlo visto. Así que nada, para mí sé que es una historia real, pero no sé si está el video o es actuación. La forma de resistencia se denominó Malón y la resistencia fue encabezada por Calfucurá. Esto lo sé porque una vuelta lo rendí, lo de Malón y Calfucurá, y nada, me pareció estaba interesante decirlo. Más allá de esto, también hay que tener en cuenta que las tierras las compraron en un primer momento los terratenientes, y que gracias a esto la campaña fue como sustentada, porque no sé si es exactamente esta la palabra, pero bueno, porque los terratenientes compraron las tierras antes de que el gobierno, sí, los que hacían la campaña, las ocuparan. Entonces ya se sabía para quién iba cada tierra. Era una forma de expandir, porque ellos eran parte de nosotros, pero de expandir el territorio argentino para lo que ellos creían que era argentino. También se hizo la colimba, correr, limpiar y barrer, colimba. Para poder hacer esto, pues necesitaban gente que se llevara a esta pobre gente de donde vivían y nada. Se profundizaron las relaciones comerciales y se anudaron las financieras. Había una relación de interdependencia con Gran Bretaña. Más adelante vamos a ver que se empezó a notar nuestro comercio triangular, pero lo voy a contar más adelante porque nosotros empezamos a necesitar petróleo a Estados Unidos. Recordemos que nosotros estábamos siempre en esta relación de interdependencia. Gran Bretaña necesitaba nuestras carnes, necesitaba las cosas que nosotros le exportábamos a ella. Y nosotros, Gran Bretaña nos estaba invirtiendo. Gran Bretaña incluso nos dio a préstamo, que es esto más adelante, pero mucho más adelante. Pero para que se den una idea, Gran Bretaña, nosotros tuvimos una deuda externa y la fuimos pagando en otro gobierno mediante el pacto Roca-Runciman,
Y fue la primera deuda externa del país que se pagó completa. Tengo entendido. O la única. A ver, sí, paren, ahí tengo. Bueno, ahí volví. No fue la única, pero pues yo estaba confundida, pensaba que era la única. Era una de las únicas o la única. Pero fue el primero. Ahí está. Fue el primero de la historia argentina. Así que nada. Acá dice. Contrató con la casa bancaria Baring Brothers de Londres un préstamo de 1 millón de libras esterlinas. Nada. Pero más allá de eso, yo sabía que había habido una deuda con Gran Bretaña. Ay, lo pronuncio mal. Paren que ahí les busco cuatro. Vale. Acá, en la restauración conservadora, 1930-1943. 1930, Misión Roca, negocio en Londres, las condiciones para el mantenimiento, tratado firmado por Roca, el pacto Roca-Runciman, de la cuota argentina de carne, junto al 15% del cupo que podría ser abastecido por frigoríficos nacionales. Bueno, es más adelante, como verán, pero no quería perder la oportunidad para nombrar la relación de interdependencia que tenemos siempre con Gran Bretaña. Que, perdón, que lo pronuncio mal, ya sé. Bueno, entonces, Gran Bretaña trajo a nosotros el ferrocarril, los frigoríficos. Así que nada, lo voy a mencionar también más adelante, pero bueno. Gracias a esta cuestión de los frigoríficos, en 1800, vamos a nombrar una cosa primero. Cuando pasó la campaña del desierto, que empezaban a venir, ya estaban viniendo los inmigrantes, dieron mucho poder a tipo. En la década de 1880 se centraron en las grandes ciudades, pero en las décadas siguientes se centraron en la construcción de obras públicas y la No, perdón. Estoy diciendo cualquier pelotude. En 1880 se centraron en las grandes ciudades, en la construcción de sus obras públicas y la remodelación urbana, pero en las décadas siguientes se volcaron al campo. Bueno. Y obviamente que se iban a ir al campo en la agricultura. Esto lo permitían lo barato que eran los pasajes y los salarios locales relativamente altos. Hay que mencionar que nuestro país motivó la inmigración argentina mediante la promoción y bueno, esto de los pasajes subsidiados. Y hay que tener en cuenta también que seguramente han escuchado que no fue todo color de rosas como ellos les habían prometido a los inmigrantes. Aunque esto ya se sabe, pero hay muchos videos, por ejemplo, yo creo que lo vi en la serie de Felipe Pigna, que sí, creo que lo vi en esa, que algo habrán hecho por la historia argentina. Que está el inmigrante y hay como 15 en un conventillo, nada, es terrible. Y de por sí es una serie, imaginen que son todos actores. Cómo no se podían entender por el idioma, fue una barrera grande la cuestión del idioma, pero por suerte la ley 1420 de 1884 aseguró la educación primaria, de forma laica, gratuita y obligatoria, permitiendo que se pudiera tanto seguir otra religión en las casas, como que los chicos que venían de afuera pudieran aprender el idioma y comunicarse y no quedar totalmente excluidos de la sociedad. Bueno, muy bien. Yo voy y vengo, me hice el guioncito de gusto, porque yo dije, voy a hacerme el guión para no hacer esto, que yo me voy de una etapa a la otra. Y yo misma vieron que termino mezclando los temas, pero bueno, me voy a esto yo. Bueno, las condiciones del mercado mundial en esta cuestión de que todos empezaron a ir a trabajar al campo eran muy cambiantes. Por ende, vos no podías decir, hoy me fijo en la agricultura y en el trigo. Y vendía siempre trigo de acá que te morí. Tenían que haber una capacidad de elegir. Entonces, Jorge Sabato, voy a decir, porque quiero decir la frase tal cual. No quiero que tenga impronta mía, quiero que sea su frase. Y voy a leer lo que dice acá. Como propuso Jorge Sabato. Los empresarios se habituaron a rotar por diversas actividades, buscando en cada caso la crema de la ganancia.
sin fijarse definitivamente en ninguna y procurando no inmovilizar el capital. Yo creo que ahí está re sensato y está hermoso, y no le quería poner impronta mía porque me parece re lindo lo que dijo Sabato. Bueno, obviamente la inmigración masiva remodelaron totalmente a la sociedad argentina, y acá yo apunto a otro, que estos dos los cita Romero en su libro. Acá dice, como señaló José Luis Romero, la nuestra fue una sociedad aluvial, constituida por sedimentación, en la que los extranjeros aparecían en todas partes, aunque naturalmente no en la misma proporción. Mientras en la nueva sociedad, los inmigrantes se mezclaban sin retinencias con los criollos, y se generaban formas de vida y de cultura híbridas. Las clases altas, esto me da muchísima bronca, capaces de acoger sin reticencias a los extranjeros ricos o exitosos, se sentían tradicionales. Afirmaban su argentinidad y se creían las dueñas del país a lo que los inmigrantes habían venido a trabajar. O sea, encima los tipos se creían que eran Dios. Me da mucha bronca, a mí no sé por qué. Entonces, las leyes... seguí leyendo. Bueno, ahora el Estado va a ser parte de cosas que antes era parte de la Iglesia, como el nacimiento, el casamiento y la muerte. ¿Por qué? Por las leyes de registro civil y de matrimonio. Bueno, estamos en la otra segunda y última parte del capítulo llamada Tensiones y Transformaciones. Acá había tipo dos atribuciones. Los males se atribuían a la misma élite, a todo el despelote social que había, para llamarlo amistosamente, porque tenían un fácil conformismo por su abandono a la patria y la conciencia pública. Pero obviamente había que echar la culpa a los inmigrantes porque vinieron de afuera. Entonces, a través de esta visión de que la sociedad estaba enferma, la élite se paró en dos visiones. La primera aceptó las cosas y propuso reformas, y la otra mantuvo obviamente una actitud que no, y que así no era. Apeló al Estado para que reprimiera cualquier tipo de manifestación, porque acá el país se llenó de manifestaciones sociales, más que nada para el 1902, por ahí en adelante, un desastre. Cuando estaba Juárez Selman después van a ver que por la revolución del parque termina renunciando. Entonces, como no estaban satisfechos con lo que decía el Estado, ellos iban por sus propios medios. En 1907 y 1913 hubieron dos crisis. La segunda fue la que más tuvo impacto, sí, en las economías agroexportadoras, y las relaciones externas se hacían mucho más complejas. Acá es cuando yo decía que se empezaban a ver de vuelta las cuestiones del comercio triangular de Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, porque nosotros desde Argentina, nuestra industria local empezó a necesitar máquinas, repuestos o petróleo. ¿De quién? De Estados Unidos. Además, con la moda esta del autito y todo eso, vamos a traer autos de Estados Unidos. No nos podemos mantener nosotros, vamos a traer autos de Estados Unidos. Bueno, en 1912, en la región del Litoral, una huelga que después se desparramó por toda el área pampeana fue llamada Grito de Alcorta. Como forma de presión, se negaban a levantar la cosecha, a menos de que los propietarios les satisfacieran ciertas condiciones, entre esas contratos más largos y rebaja de arriendos. Hubo obviamente otras, pero las principales son esas dos a tener en cuenta. Después, hablando de las grandes sociales, se empezó a notar una mayor integración de las culturas, que ya era hora. En algún momento se iban a tener que integrar, les gustara o no. Entonces surgieron formas más híbridas. En 1902 surge la ley de residencia, o sea, imagínense el descontento social de yo te quiero mandar a tu país, tú te mando a tu país, porque técnicamente fue así. Bueno, y el movimiento obrero se dividía en dos, anarquismo y socialismo. El anarquismo creía en la libertad absoluta del individuo y no en una política electoral. Se proponía una organización de trabajadores en sindicatos o en gremios, y las protestas eran huelga y acción directa. El socialismo, en cambio, era una principal corriente ideológica de origen europeo que denunciaba las desigualdades sociales y políticas a la clase trabajadora.
Proponía cosas como el trabajo 8 horas, organizaciones gremiales, pero no logró en su mayoría constituirse como una fuerza política y electoral. Los anarquistas eran, ¿cómo les explico? Ahí está, sí. Bueno, los anarquistas eran los que se burlaban. ¿Vieron el nombre de nuestras facturas? De cañoncito, bola fraile, bueno, todos esos nombres. Los pusieron los anarquistas para burlarse del poder político del momento, de los de todo. Para burlarse un rato. Era una forma de protesta. Y bueno, y quedó porque eran trabajaban de estas cosas, de estos oficios, como quien dice. Bueno, y después, para no dejar atrás, para no dejar pasar el movimiento femenino, que eran mujeres activistas que fueron incorporándose al mundo del trabajo, como en 1189 Cecilia Grierson, la primer médica. Y en mayo de 1910 fue el primer Congreso Femenino Internacional. También se metieron en lo político, de a poco, pero se metieron. Los primeros en alzar la voz fueron los jóvenes universitarios porteños. La Unión Cívica se formó cuando los jóvenes universitarios se unieron con líderes como Mitre y Alem. Y se formó en abril de 1890. A fines del siglo XIX, sí. La oposición no podía competir contra el gobierno porque estaba totalmente controlado por el PAN. Imagínense cómo manipulaban las elecciones. Entonces, la Unión Cívica, liderada por Alem, decidió que era buena idea hacer una revolución del parque. Entre 5.000 a 6.000 civiles y militares armados se unieron al movimiento. El combate duró aproximadamente 4 días, más que nada en Buenos Aires, y se calcula que hubo aproximadamente 800 muertos y heridos. Juárez Celman que ya está muy cuestionado por su manejo, y porque aparte había una crisis económica terrible, terminó renunciando. Su caída debilitó más, obviamente, al régimen del PAN, y en el segundo mandato hubo toda esta crisis que conté. Vamos a mencionar que en el segundo mandato del PAN, yo creo que dije anteriormente, en el segundo mandato estaba Juárez Celman. Bueno, corríjanme. Porque acá, bueno, cuestión. En 1905 el radicalismo intentó un levantamiento revolucionario cívico, pero también era militar, y este levantamiento fracasó y entraron al poder en 1916 mediante elecciones. Bueno, vamos a cerrar. Quiero saber bien quién gobernó hasta 1916. Yo sé que hasta en 1904 gobernó Roca. Así que supongo que lo otro lo gobernó Juárez Celman, pero no estoy segura. Ahí les voy a decir, en el segundo mandato del PAN hasta 1916 gobernó Juárez Celman. Bueno, no les quiero decir una cosa por otra, y aparte para saberlo. Bajo el gobierno de Miguel Juárez Celman se caracterizó Josh. Así que nada, ese es el capítulo. Hasta ahora me lo sé así, obviamente lo voy a seguir repasando, pero 18 minutos hablando al pepino de un capítulo que yo lo resumí en 3 hojas. No sé si es mucho, poco. Así que nada, eso. Más que nada yo ponerle el saldo y todo eso, pero bueno, nada. Espero que se entienda, que haya quedado claro. Cualquier pregunta, cualquier consejo, cualquier corrección, porque yo estoy estudiando y lo subo como para tenerlo guardado, como bien dice, porque no tengo nada de espacio en el celular. Incluso ya se me está por cortar el video, bueno, no tengo espacio. Así que nada, adiós.